No sé si alguna vez te preguntaste, ¿de dónde viene esa idea que todos hemos oído 100 veces? Una imagen vale más que 1000 palabras. En realidad no es una frase antigua. Hay, sí, otras citas viejas que giran en torno a la misma idea. Ver para creer, hechos y no palabras. Y hay frases parecidas de Leonardo da Vinci, de Ibsen y hasta de Napoleón Bonaparte. Pero una imagen vale más de 1000 palabras es mucho más reciente. Nació hace menos de 100 años. Se publicó por primera vez en 1921 en un folleto. El autor fue Frederick Barnard, un publicista que trataba de convencer así a sus posibles anunciantes de lo importante que era colocar carteles en los costados de los ómnibus. Pero como seguramente el señor Barnard sabía que se trataba de una idea más bien arbitraria, agregó en el artículo: como dice con toda razón un antiguo filósofo japonés, y después puso la cita. En 1927 volvió a insistir en el asunto, pero esta vez dijo que se trataba de un proverbio chino, o podríamos decir nosotros ahora, de un cuento chino. A lo largo del siglo XX se fue instalando en la cabeza de la gente y también en el modelo de la realidad de muchos tomadores de decisiones la idea de que las sociedades contemporáneas cada vez más tienen una cultura basada en la imagen, un hecho que de hecho parecería difícil de negar. ¿Pero qué son estrictamente esas imágenes que se supone que capturan tanto nuestra atención? Bueno, fundamentalmente personas y sobre todo caras. Ya desde el día mismo de su nacimiento, un bebé humano destina un porcentaje muy mayoritario de su atención a mirar caras. Hay innumerables experimentos que muestran una muy clara preferencia en bebés recién nacidos por un ordenamiento de puntos si es que éste copia más o menos los patrones de una cara, 2 puntos arriba y 1 abajo. Incluso hay un experimento de la Universidad de Lancaster que deja claro que esa preferencia no es cultural. A fetos de 35 semanas de gestación, es decir, todavía dentro del útero y monitoreados con un escáner 4D, se les presentan a través de la pared del abdomen materno arreglos de 3 luces. Cuando estos arreglos siguen el patrón de posiciones de una cara, la tendencia de los fetos a darse vuelta y orientar la mirada a ese conjunto es mucho mayor que frente a arreglos que sean aleatorios. Parece haber una tendencia innata a buscar y prestar atención a caras específicamente. Esa búsqueda casi desesperada, que parece ser tan connatural a los humanos, también se ve muy acentuada por una de nuestras tendencias más curiosas, la llamada pareidolia, nuestra disposición a encontrar patrones reconocibles en todo aquello que se parezca, aunque sea mínimamente a algo. Es una tendencia que nos invita a ver caras en árboles o en casas, e incluso a inferir que una casa nos mira con sospecha o que un enchufe está asustado. Somos, por decirlo con el título de un programa de la tele, gente que busca gente. Mirar, interpretar los gestos y las intenciones de caras es tan importante para nuestra supervivencia que en el cerebro hay una zona específica que se encarga de reconocerlas. Esta que está acá, el área fusiforme facial, y que es completamente distinta a la que se encarga de saber si algo que tenemos enfrente es una cafetera o una silla. Giuseppe Arcimboldo, en el siglo XVI, hizo de la pareidolia la base de su carrera como pintor. Contaba intuitivamente con el hecho de que nuestro cerebro iba a encontrar en sus verduras y en sus arreglos de objetos las caras que cada uno de nosotros está de antemano desesperadamente buscando. Incluso hay un experimento reciente de este año que muestra, mediante resonancia magnética funcional, que personas ciegas de nacimiento también se valen del área fusiforme facial para reconocer con el tacto modelos tridimensionales de caras. Es decir, que no se trata de un sistema de reconocimiento visual,
sino de un sistema conceptualizador de lo que una cara es. Cuando alguien, a causa de una lesión o de un tumor, pierde la función normal de esa área, el área fusiforme facial, sufre una condición bastante curiosa e inquietante que se llama prosopagnosia, la incapacidad de reconocer caras. Incluso hay casos en que la persona es incapaz de reconocer su propia cara, como ocurre con esta persona. Can you tell who that is? That woman right there, does she look at all familiar to you? No? Not at all. What if I say that's you? I better not be me. It is. Really? Mm-hmm. 3 áreas más del cerebro se encargan de ver rasgos, comprender el estado emocional que se puede inferir de los gestos o de vincular los sonidos que producimos con la posición de los labios. Hay una inversión enorme de recursos mentales y, por lo tanto, de energía puesta en buscar, mirar y entender caras. La cuarentena del COVID, en la que hemos visto como nunca rostros en una pantalla, a menudo en primer plano y hablando con nosotros, me ha reafirmado que a nuestro relato sobre la cultura de imágenes le falta algo, o le sobra más bien. Que no son imágenes en un sentido genérico lo que buscamos, sino cierta clase de imágenes, donde las caras ocupan un lugar central. ¿En qué medida encontrarse a través de una pantalla puede ser una experiencia análoga o distinta a la interacción cotidiana al mirarnos a la cara? En general, no nos vemos a la distancia que nos estamos viendo en este momento. Este encuadre sería la cercanía que tendría una cara en una circunstancia íntima. Y sin embargo, mirarnos en la pantalla nos permite esa cercanía. Hay un director que nunca conocí personalmente, pero que cambió mi vida. En 1998, y en Inglaterra, cuando yo era un latinoamericano entusiasta que estudiaba cine, un profesor visitante de esos que te dan clase un solo día me dijo: tenés que ver Rápido, Barato y Fuera de Control. Me lo dijo en inglés, pero como es uno de los pocos títulos en español que tiene una traducción más o menos fiel al original, puede buscarse así: Rápido, Barato y Fuera de Control. La película estaba dirigida por Errol Morris, un cineasta del que yo no había oído hablar, pero que aparentemente había logrado de una manera muy personal hacer evolucionar el lenguaje del documental hacia atrás. ¿Por qué digo que hacia atrás? Bueno, hay que poner un poco de contexto histórico para entenderlo. Era un momento en el que se glorificaban los medios de comunicación y sus lenguajes y formatos. Una idea que de a poco se había ido abriendo paso era que las imágenes deben contar la historia. Se hablaba del poder de la imagen y de pronto ya no se deseaba hacer documentales que básicamente se trataran de gente hablando. Era también una reacción en contra de las voces de autoridad representadas por las personalidades que en general hablaban en televisión, lo que llamaban las talking heads, como el nombre de la banda, las cabezas parlantes. Errol Morris, que era un sujeto que nunca le hizo asco a la controversia, se plantó ante esa mirada imperante en el momento y dijo: sí, todo está muy bien, eso de las imágenes que cuentan la historia, pero acá hay 2 problemas. El primero es que el que elige esas famosas imágenes de las que están hablando sigue siendo un director, un ser humano que alguna autoridad tiene, por más remilgos que ponga al tratar el asunto. Las imágenes solas realmente no cuentan nada. Y el segundo problema es que la inmensa mayoría de lo que cada uno de nosotros ha sabido o aprendido en la vida, nos lo dijo alguien mirándonos a los ojos y simplemente hablando. Somos en muy buena medida el resultado de nuestras conversaciones. Así que en vez de
inventar formas de poner imágenes en secuencia para que cuenten la historia, él centró su atención en lograr que en sus documentales la gente pudiera hablar mirando a cámara de un modo natural, en cierta medida más fisiológico, si se quiere. Morris se dio cuenta de que en las entrevistas, por lo general, hay un sujeto que mira a un entrevistador que está situado en uno de los costados de la cámara, así que la línea que sigue su mirada es diagonal al eje de la toma. Mira, pero de costado. Y cuando el público ve la entrevista editada, después ve una conversación en la que nadie lo mira ni lo implica personalmente, ve una conversación ajena. Morris intentó resolver este problema inventando un aparato, o más bien un sistema, que su esposa llamó el interrotrón, combinando en inglés las palabras entrevista y terror. Era un arreglo de teleprompters, esos aparatos como los que usan los informativistas para leer las noticias y que son básicamente un espejo translúcido que se pone frente de una cámara y que refleja un texto. En vez de poner en esa pantalla texto, Morris ponía allí la imagen del entrevistado, reflejada y transparente, y en el otro teleprompter ponía la suya, así que podían verse el uno al otro. Detrás de cada teleprompter, lo mismo que en un informativo, él colocaba la cámara. Entonces el entrevistado, al hablarle a Morris, a quien veía en la pantalla, le hablaba también a la cámara. Es decir, que una vez que el material estaba editado, la imagen le habla al público, te habla a vos directamente. Esa película, rápido, barato y fuera de control, realmente me rompió la cabeza. Era básicamente una entrevista a 4 sujetos, cada uno muy obsesivo a su manera, que contaban sus razones personales para hacer lo que hacían. 4 personas mirando a cámara, es decir, mirándote a vos. El interrotrón es una especie de confesionario que hace que las personas se presenten mucho más vulnerables que en una conversación convencional. Y esa es una de las cosas que se le reprochan a Errol Morris. En los documentales suyos, algunos tipos que han hecho cosas horribles parecen de pronto como mucho más humanos. Robert McNamara, uno de los artífices de la guerra de Vietnam y que Morris entrevistó en la película La niebla de la guerra, aparece como un sujeto lleno de cuestionamientos y de monstruos interiores. Fred Leuchter, un diseñador de sillas eléctricas, explica con gran detalle sus motivos y lo que él considera su ética de trabajo. Personajes así. Pero si uno le presta atención a sus películas, se da cuenta de que, más que humanizar sujetos canallescos, Morris está buscando que nos demos cuenta de algo más profundo. Está invitándonos a que entendamos que cada persona construye un mundo que, a su manera, cree completo, le parece completo. Es decir, que los huecos que los humanos no logramos ver no forman, por definición, parte de nuestro mundo. El carácter incompleto de lo que somos y vemos no es parte de nuestra realidad. El propio Morris, en una serie de artículos que hizo después para el New York Times, hace una especie de analogía de este problema. Hay un porcentaje de las personas que padecen de hemiplegia, la parálisis de la mitad del cuerpo, que sufren también una discapacidad asociada. No saben que son paralíticos. Uno podrá decir, pero ¿cómo que no saben? Son paralíticos, no tienen manera de no notarlo. Bueno, lo que pasa es que su visión de sí mismos se deriva de su propia dolencia neurológica. Si uno les pregunta, ¿podrías mover la mano derecha? Dicen, sí, ¿cómo no? Si uno le dice, ¿y ahora la izquierda? La persona de pronto dice, ¿sabes que no me gusta el tono con el que me pediste eso? O se manifiesta cansada o cambia de tema. Es decir, que construye una narrativa que le permite obviar el hecho de que hay un hueco en su percepción de sí mismo. A esa incapacidad se le llama anosognosia. Aparentemente hubo incluso un presidente norteamericano, Woodrow Wilson, que ejerció la presidencia en ese estado de ilusión y a través de órdenes impartidas en secreto a su esposa. La paz del mundo pendió de una condición neurológica. Morris dice que todos, en algún plano, presentamos cierta clase de anosognosia.
Pretendemos no saber que no sabemos. Y cuanto más ignorantes, más incapaces somos de saber que hay algo que ignoramos. La estupidez, dicho en otras palabras, radica en ignorar todas las dimensiones en las que somos estúpidos. Hay un famoso estudio que se hizo en 1999, en el que David Dunning y Justin Kruger enfrentaron a sujetos a una serie de pruebas de matemáticas y gramática. En general, los participantes que resultaban menos capaces para resolver las pruebas también tenían dificultades para evaluar si les había ido bien o mal, y tendían a sobrevalorar la calidad de sus respuestas. Eran, en cierta medida, incompetentes para valorar su propia incompetencia. A esa incapacidad se le llama desde entonces el efecto Dunning-Kruger. Pero esa incompletud, que uno podría juzgar como un problema, es justamente una de las características de la naturaleza humana. Venimos al mundo en un estado de incompetencia inusitado en el reino animal. Mientras una jirafa es capaz de correr a los 15 minutos de nacida, a nosotros poder levantar al mismo tiempo los 2 pies del piso nos lleva más de un año. Nacemos con poquísimas habilidades incorporadas de fábrica. Tomar la leche materna, tragar, pestañear si algo se mueve bruscamente cerca de los ojos y buscar a los demás y a sus caras. Y de lo que tenemos por aprender, que es casi todo, la inmensa mayoría va a provenir de otras personas. Se trata de experiencia mediada por otro. Padres que van a hacer demostraciones, gente que habla, que explica, que cuenta cuentos. Y aunque por lo general nosotros mismos no comprendamos nuestra incompletud, el instinto de buscar al otro para completar un poco nuestro panorama es muy poderoso. Los niños buscan a otros niños, con especial preferencia por los que son un poco más grandes. Queremos aprender de los demás, conocer las noticias, oír chismes. Por eso incluso un sujeto inocente que está, por ejemplo, preso por un crimen que no cometió, prefiere salir a compartir un patio con violadores y asesinos antes que pasar su condena en una celda de aislamiento, porque somos personas y las personas necesitan interactuar con personas. Y por eso, en esta cuarentena, extrañamos los espacios abiertos, el paisaje, el ruido de la ciudad, la libertad de movimientos. Pero por encima de todo, extrañamos la interacción con otras personas, tenerlos cerca, mirarlos a la cara, escuchar las inflexiones de su voz de cerca. La evidencia paleontológica sugiere que el lenguaje articulado y complejo que hoy tenemos surgió hace 70.000 años. Pero antes de tener ese sistema maravilloso, ya teníamos un cerebro enorme, el más caro de mantener en términos de consumo energético de todo el reino animal. De cada 100 calorías que comíamos y que comemos hoy, 20 van a ser consumidas por el cerebro, que ocupa apenas el 2% de nuestra masa corporal. En un niño esa cifra es todavía mayor, 25%. Ese cerebro, en términos generales, tenía casi el mismo volumen y estructura cientos de miles de años antes de usarlo para hablar. En una época, hay que decirlo, en que nuestras herramientas no eran mucho mejores que las de un Homo habilis. Por más cariño que pongamos al verlas, se trata básicamente de trozos de piedra. No había todavía arcos ni flechas. Y era una época en la que no éramos precisamente un éxito en términos de supervivencia. De hecho, se cree que poco antes del surgimiento del lenguaje, el Homo sapiens estuvo a punto de extinguirse. Hay investigadores que sostienen que todos los genomas humanos actuales pueden rastrearse hasta una población de poco más de 1.000 individuos, 1.000 humanitos con el puñito en alto, resistiendo. Toda la especie humana de ese tiempo no podía llenar la tribuna de una cancha de básquetbol contemporánea. No era, antes del lenguaje articulado, una especie exitosa. Era una especie frágil, cara de mantener en términos energéticos, no muy veloz al correr,
con una dentadura más o menos, sin garras, no mucho más eficiente que un felino al cazar, cuando lo intentaba hacer individualmente. ¿Y para qué usábamos ese cerebro enorme, caro, encima de un cuerpo tan frágil, cuando no era para adueñarnos del planeta? Bueno, fundamentalmente para entender a los otros humanos, para construir con pistas lo que llamamos la teoría de la mente, es decir, la presunción de que el otro, como yo, tiene una mente y que seguramente debe estar pensando algo, y que saber entonces con la mayor precisión posible qué puede ser ese algo me permite anticipar sus intenciones, saber si es un amigo o un enemigo, entender si puedo aprender algo de sus habilidades, si podemos cooperar, copular, procrear. ¿Y eso necesita acaso de tanto cerebro? Bueno, sí, porque simular en mi cabeza lo que está pensando el otro me obliga en alguna medida a multiplicar por 2 mi vivencia de lo que pasa. Seguir siendo yo, mientras al mismo tiempo intento, al menos un poco, ser el otro. Asomarme al mundo desde su perspectiva, comprender sus motivos, ser el otro. Y para eso tenemos que buscar innumerables indicios. En la mirada, fundamentalmente. Si el otro mira en forma subrepticia hacia un costado, mis posibilidades de sobrevivir, por ejemplo, al ataque de un depredador, aumentan si me guío por el impulso del otro y miro para el mismo lado, es decir, si miro lo que el otro mira. Incluso un niño chico, al ver a su madre, apenas bajar la vista por un instante o mirarlo de un modo que le parezca peculiar, le pregunta inmediatamente, ¿qué pasa? Y sabemos notar esos detalles porque dependemos de notarlos. Si los leemos bien, va a ser más fácil conseguir trabajo, conseguir amigos, conseguir pareja, sobrevivir. Y por eso, porque instintivamente sabemos eso, es que una cara que nos habla vale en la vida cotidiana siempre más que una imagen. Porque con esos gestos y palabras se armó nuestro mundo. Todos estamos incompletos y necesitamos encontrar lo que nos falta en el otro. Esta cuarentena que nos ha impedido tocarnos como antes no tiene por qué ser un periodo en el que no veamos gente. De hecho, es una oportunidad para llamar a la gente conocida a través de la pantalla y verlas en primer plano durante largo rato. Va a ser como contactarse mediante una especie de interrotrón, como el de Errol Morris. Proponerle a la gente hablar largo y tendido, mirarlos. Es una oportunidad para hacer que sea más como una entrevista y menos como una conversación telefónica, rutinaria, trivial. Podemos hacer preguntas personales e inusuales, dado que la circunstancia es inusual. Explorar opiniones desde otra perspectiva. Tengamos otra vez conversaciones largas. Paso a paso. Nos vemos pronto. No es el fin del mundo.